Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Martes 12 de septiembre. Un privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, quien fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación y lectura del capítulo 6 de San Lucas, capítulo que ya hemos leído en estos días atrás, en los cuales hemos leído cómo el Señor Jesús tuvo que enfrentar diversas confrontaciones entre los grupos políticos religiosos como los fariseos, los escribas, los saduceos, que defendían de una manera acérrima el cumplimiento del Shabbat o el día sábado. Hoy continuamos, pero hoy el texto toma un giro diferente, ya que se nos presenta cómo el Señor Jesús se dispone a escoger de entre sus discípulos, escoger a los que serán sus 12 apóstoles. Claramente la palabra de Dios nos dice que un grupo de personas le seguía y que era una multitud bastante grande, de entre los cuales el Señor había escogido a un grupo bastante numeroso, a quienes llamaba sus discípulos. Este evangelio de San Lucas nos va a decir que había un número de 72 discípulos. Pero lo interesante es que de entre esos 72, el Señor va a reducir ese grupo y va a llamar a 12, a quienes el Señor va a llamar apóstoles. Es importante, hermanos, que podamos nosotros entender la diferencia entre lo que fue los discípulos de Jesús y los apóstoles de Jesús. La palabra discípulo viene del griego talmadín, que significa el que aprende. Y de acuerdo a los evangelios, y especialmente a este evangelio de San Lucas, Jesús tuvo una buena cantidad de discípulos, personas que le seguían, personas que le servían, en los cuales no solamente habían hombres, sino también habían mujeres, como por ejemplo María, la esposa de Cleofás, Juana, la mujer de Cusa, el administrador de Herodes, María Magdalena, ¿verdad? Mujeres que con sus bienes, como nos va a decir más adelante este evangelio, trataban de colaborar con el Señor, pero que obviamente eran parte de ese grupo de discípulos que estaban acompañando a Jesús en todo momento. Pero también decíamos que el Señor quiso elegir un grupo más cercano,
más íntimo, un grupo de mayor confianza, un grupo en el cual pudiese tener una relación más verdaderamente personalizada, a quienes el Señor llamó apóstoles. La palabra apóstol viene del griego apóstole, que significa el enviado o el representante. Vemos entonces cómo ahora se nos dice que el Señor Jesús se retiró a un monte a orar y que permaneció toda la noche en oración. Esto, hermanos, nos demuestra claramente dos cosas importantes del ministerio del Señor Jesús. Lo primero, se nos muestra cómo Jesús oraba, ¿verdad? Obviamente eran oraciones de toda una noche. Eran oraciones en las cuales el Señor pues permanecía largas horas en comunión con el Padre. Pero también nos presenta la importancia de la oración en el ministerio del Señor. Y como aquel momento que Jesús estaba pasando o estaba viviendo, que era el momento de llamar a sus apóstoles, era tan importante e iba a ser tan importante y crucial en el ministerio del Señor Jesús, vemos cómo el Señor ahora toma su tiempo para orar y obviamente para pedir al Padre el auxilio para elegir a las personas idóneas, a las personas adecuadas. Ahora, esto, hermanos, nos deja a nosotros una enseñanza, y es que al momento de tomar nuestras mejores decisiones, al momento que nosotros debamos de tomar decisiones cruciales e importantes en nuestra vida, debemos de auxiliarnos siempre de Dios. Lastimosamente, a veces nos acercamos a Dios a reclamarle, ¿verdad? Y nos acercamos y le decimos: Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ¿cuántas veces usted fue antes de tomar la decisión a decirle: Señor, ¿está bien que yo haga esto? Señor, ¿es tu voluntad que yo realice este proyecto, que yo haga esta acción, etcétera, etcétera? Pareciera como que a preguntarle no vamos al Señor, ¿verdad? Pero a reclamarle sí. Por eso es que es bien importante que nosotros estemos siempre pidiendo el auxilio de Dios para todas las decisiones que vamos a tomar. Ahora, luego de cuando ya dice la palabra que al momento que se hizo de día, el Señor llamó de entre sus discípulos a 12 de ellos, los cuales pues el Evangelio nos da esos nombres. Pero es interesante porque de entre estos 12 vemos cómo era un grupo bastante peculiar, ¿verdad? Ya que tenía de toda clase de personas. Porque vea, el Señor escogió a pescadores como Pedro, Andrés, que eran hermanos, ¿verdad? Escogió también a personas de un nivel económico bastante alto, como era el caso de Mateo, quien recordemos que era cobrador de impuestos. Él escogió también a una persona rebelde, ¿verdad? Ya que era Simón el celote. Los celotes, hermanos, eran un grupo armado, eran un grupo que reñía contra el imperio romano. Eligió también a empresarios como Santiago y Juan. Pues se nos dice que Santiago y Juan, ellos tenían una empresita, ¿verdad? Tenían varias barcas con las cuales se dedicaban a la pesca, pero ya la pesca de una manera más ordenada, porque tenían hasta empleados. Entonces, vemos cómo el Señor escogió una diversidad de personas. En este grupo también existía unidad familiar, ya que recordemos, Pedro y Andrés son hermanos, Santiago y Juan también son hermanos. Y por esa razón es que el Señor ahora les va a llamar a ellos para que sean ellos los que repliquen el mensaje. Fíjese que es importante porque tanto el evangelista San Mateo como San Marcos
nos dicen que inmediatamente el Señor los llamó, les dio poder contra los espíritus inmundos y los envió a predicar el mensaje del arrepentimiento. Pero creo que es importante el que nosotros podamos, hermanos, entender un poco qué criterios usó el Señor para llamarlos. Porque fíjese que el llamado de Dios es un tema bien interesante. Claramente la palabra de Dios nos dice que es el Señor el que nos llama para poder nosotros seguirle y servirle. Pero ante el llamado de Dios hay un solo dato que no aparece y no encontramos en la Biblia. Es el por qué Dios nos llama. O sea, ¿por qué Dios me llamó a mí? ¿Por qué Dios lo llamó a usted? Porque ya veremos que el llamado de Dios verdaderamente es un llamado personal. Pero, ¿qué criterios usó el Señor para llamarnos? ¿Verdad? ¿O cuáles son las razones por las cuales nos llamó? Creo que la Biblia no nos deja muy claras. Ahora, podemos nosotros hablar de este grupo de los 12 y sabemos que una de las razones por las cuales lo llamó fue por su cercanía con Él, ya que claramente sabemos que ellos, ¿verdad?, personas como Pedro, Santiago, Juan, etcétera, ellos van a estar siempre con el Señor. O sea, ellos lo acompañaban en todo momento. Eso era importante porque eso hacía que el Señor obviamente se auxiliara de ellos y los tuviera como verdaderamente su apoyo. Otro de los criterios que podríamos mencionar es también por su verdadera conciencia. ¿Y a qué me refiero cuando digo verdadera conciencia? Hermanos, tener una verdadera conciencia significa estar plenamente convencido y comprometido con el Señor. O sea, convencido del llamado, convencido del compromiso, convencido de lo que el Señor ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Por eso es que es importante, mire, que nosotros estemos convencidos que el Señor nos ha llamado. O sea, si usted le está sirviendo a Dios, pero usted tiene dudas, porque hay personas que se preguntan, ¿en verdad habré sido llamado por el Señor? ¿O seré yo el necio? Dudas como esos que llegan a la mente del servidor. Hoy puedo recordarle que el Señor quiere que haya en nosotros una verdadera conciencia. Una tercera razón por la cual podemos decir que el Señor llamó a estos hombres fue por su santidad. Pues dice la palabra que decidieron ellos dejarlo todo para seguirle. O sea, decidieron ellos apartarse del mundo, apartarse de cabalmente lo que era la mundanalidad. Pero vea, cuando decimos apartarse del mundo, no necesariamente me refiero a apartarse del pecado, sino, por ejemplo, lo dejaron todo, dejaron familia, dejaron trabajos, dejaron todo. Bueno, claramente nos dice la palabra, en el caso de Mateo, por ejemplo, Mateo ahí dejó la mesa de recaudación de impuestos y siguió al Señor. Pedro dejó la barca y se fue detrás del Señor. Y así podríamos hablar de cómo todos ellos fueron dejándolo todo y obviamente siguiendo al Señor. Pero aquí surge también otra pregunta. Y la otra pregunta sería, ¿y para qué lo llamó el Señor? Y claramente, hermanos, sabemos nosotros que lo primero que el Señor pretendía al llamarlos era para que lo acompañaran en su ministerio. O sea, para que anduvieran con Él en todo momento. Pero también dice la palabra que lo hizo para multiplicarse en ellos. O sea, hoy ya no solamente Jesús iba a poder orar por los enfermos, iba a poder sanar a los enfermos, ya no solamente el Señor iba a anunciar,
sino que ahora se iba a multiplicar en ellos. Y efectivamente, para eso era necesario empoderarlos, ¿verdad? Para que así ellos pudiesen hacer la labor. Pero también se nos dice que el Señor los llamó para enviarlos a ser ellos los que iban a anunciar, o sea, a predicar la palabra de Dios. Así el Señor los ha llamado y ahora es tarea para que ellos comiencen a hacer su labor apostólica. Luego continúa el texto y nos dice que al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, notemos que acá ya se hace una diferencia entre los discípulos y los apóstoles. Se nos dice entonces que el Señor llegó a un llano donde se detuvo y se dio cuenta que en ese lugar se encontraba una gran cantidad de personas que habían venido de lugares lejanos hasta de la zona costera de Tiro y Sidón para escucharlo. Y es aquí donde, viendo a esta multitud de personas, el Señor pues va a comenzar sus enseñanzas con ellos y les va a presentar o a entregar lo que este evangelio de Lucas llama el sermón del llano, el cual el evangelio de Mateo le llama el sermón de la montaña, ¿verdad? Sermón pues que continúa en los versículos siguientes a este capítulo y que con la ayuda del Espíritu Santo estaremos meditando estos días de esta semana, pues que hacen falta, ¿verdad? Miércoles, jueves, viernes, sábado, todavía estaremos meditando esas enseñanzas del sermón del llano. Ahora, es importante cómo en ese sermón del llano el Señor va a presentar y por sobre todo va a presentar el reino y sus virtudes, sus valores diferentes a los de este mundo. Pero también, obviamente, va a empoderar a los discípulos para que ellos puedan llevar el mensaje posteriormente. Ahora, de todo esto, hermanos, creo que podemos nosotros verdaderamente darnos cuenta cómo el llamado de Dios es un trato personal e intransferible de cada uno de nosotros con Dios. Por sobre todo también podemos aprender la necesidad de presentar el mensaje, ¿verdad? Esa necesidad que hace 2000 años estaba tan presente, pero que hoy en día verdaderamente sigue estando la necesidad de presentarle al mundo a Cristo, de presentarle el mensaje de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el texto de hoy, mire, nos presenta cómo el pueblo seguía a Jesús porque tenía necesidad. Ellos tenían necesidad de palabra, ellos tenían necesidad de salud, ellos tenían necesidad de ser liberados de toda carga, de toda opresión. Hermanos, hoy en día el pueblo de Dios presenta las mismas necesidades. Hoy en día es importante que así como hace 2000 años el Señor empoderó a sus apóstoles para que fueran ellos y se replicaran en el pueblo, para que fueran ellos e hicieran la batalla presentando la palabra, obviamente con autoridad y poder. Hoy en día también la tarea es nuestra. Es necesario que nosotros llevemos el mensaje de la palabra a toda persona que lo necesite. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Diría alguien. Mire, le puedo presentar obviamente 2-3 maneras de cómo nosotros debemos de presentarlo. Número 1, debemos de usar nuestro testimonio para poder presentar la palabra de Dios. Usted sabe que las palabras verdaderamente convencen, pero el testimonio arrastra. Y es importante cuando nosotros usamos nuestro testimonio como la mejor presentación de la palabra. La segunda manera de presentar el Evangelio a los demás
es a través de nuestro servicio, a través, hermanos, de esa acción que nosotros realizamos ante el llamado de Dios, y por sobre todo con nuestro mismo ejemplo. Por eso le animo para que seamos nosotros los que llevemos la palabra ahora, en estos tiempos modernos, a esta sociedad que, al igual que la sociedad de hace 20 siglos en tiempos del Señor necesitaba, esta sociedad también necesita que se le anuncie el mensaje de salvación. Hagámoslo, y Dios, que es fiel y justo, bendecirá nuestras vidas. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me has sostenido.